Cierras tus puertas todas las noches. Revisas las ventanas 2 veces. Instalas sistemas de alarma complejos y software antivirus en tus dispositivos. Enseñas a tus hijos desde el momento en que pueden hablar a desconfiar de los extraños, a cuidarse de lo desconocido, a protegerse de los peligros que acechan en los oscuros callejones del mundo. Pasamos la gran mayoría de nuestras vidas construyendo elaboradas fortalezas físicas, financieras y emocionales para mantener alejadas las cosas malas. Operamos bajo la antigua convicción de que el peligro es una fuerza externa, algo que irrumpe desde afuera, algo que se parece a un monstruo o a un ladrón. Pero la historia y la psicología nos enseñan una lección devastadoramente diferente. La antigua ciudad de Troya no cayó porque sus muros fueran débiles o porque sus soldados fueran cobardes. Cayó porque los ciudadanos abrieron las enormes puertas ellos mismos. Introdujeron un caballo de madera gigante dentro de su propio perímetro, creyendo que era un regalo, creyendo que era una bendición. Se fueron a dormir en sus propias camas, seguros tras sus invencibles muros, y fueron masacrados desde dentro. Las mayores amenazas a tu paz, tu cordura y la integridad de tu alma rara vez se parecen a monstruos. No vienen con etiquetas de advertencia ni música ominosa. Se parecen a tus amigos más antiguos, se parecen a tus amantes, se parecen a tus padres, tus hermanos o tus colegas más encantadores. Son las personas que comparten tu mesa, que duermen en tu cama, que conocen tus secretos, y mientras estás ocupado montando guardia en las murallas, vigilando el horizonte en busca de enemigos, estos individuos ya están dentro del torreón, desmantelando tu realidad pieza por pieza, desde la mesa de la cocina. Esto no es una condena de la humanidad. No es para decir que la gente es inherentemente malvada. De hecho, esa es la idea errónea más peligrosa de todas. Estamos entrenados para buscar la malicia, al villano retorciéndose las manos y tramando nuestra destrucción. Pero la verdadera maldad es rara. Lo que es común, lo que es generalizado y lo que es infinitamente más destructivo es la inconsciencia. Hay una diferencia profunda y letal entre los dos. Un villano sabe que te está lastimando. Tiene un plan. Una persona inconsciente cree que te está salvando, amando o corrigiendo, incluso mientras drena la vida de tus venas. No están actuando por malicia, están actuando por ceguera. Carl Jung, el psiquiatra suizo que se atrevió a cartografiar los territorios más profundos y oscuros de la mente humana, pasó toda su vida advirtiéndonos sobre esta dinámica específica. Descubrió que la psique humana no es una sola cosa unificada. Es una casa con muchas habitaciones, y la mayoría de esas habitaciones están cerradas con llave. Cuando una persona se niega a mirar en esas habitaciones oscuras, cuando se niega a reconocer sus propios celos, su propia rabia, su propia mezquindad, esas cosas no desaparecen, se van bajo tierra, se convierten en fuerzas autónomas, como corrientes silenciosas bajo un océano en calma, que secuestran el comportamiento de la persona. Y cuando una persona está gobernada por estas fuerzas ocultas y no examinadas, se vuelve químicamente peligrosa para todos los que la rodean. Jung llamó a esto infección psíquica. Es invisible, es inodora y es altamente contagiosa. Cuando te involucras profundamente con alguien que está ciego a su propia oscuridad, esa oscuridad necesita un lugar para vivir. Busca un recipiente, y muy a menudo, porque eres abierto, empático y disponible, ese recipiente te conviertes tú. Vamos a dar un largo e inflexible paseo por los 6 perfiles psicológicos específicos de estos peligros inconscientes. Estas no son meramente personalidades difíciles o parientes molestos. Estos son arquetipos distintos de disfunción con los que probablemente has vivido durante años sin tener el lenguaje para describirlo. Has sentido el agotamiento aplastante después de una simple conversación que debería haber sido fácil. Has sentido la confusión desorientadora de ser culpado por cosas que nunca hiciste. Has sentido la extraña y creciente sensación de que estás perdiendo el control de la realidad. Eso no es un accidente. Eso no es un defecto en ti. Ese es el síntoma de una invasión inconsciente. Despojaremos los disfraces uno por uno, comenzando con el perfil más engañoso de todos, el que se esconde a plena vista detrás de una máscara de perfección absoluta y aterradora.
Considera a la persona en tu vida que nunca se equivoca. Su vida parece una exposición de galería curada. Dicen las cosas correctas en las cenas. Visten la ropa impecable y sus reacciones emocionales siempre están perfectamente calibradas a la situación social. Son el empleado modelo que nunca falta a una fecha límite, el padre perfecto que nunca levanta la voz en público, el cónyuge santo que parece tener paciencia infinita. Sientes una presión para admirarlo. Te dices a ti mismo que tienes suerte de conocerlo. Sin embargo, si eres honesto contigo mismo, estar cerca de ellos te hace sentir extrañamente frío, te hace sentir solo, incluso cuando estás sentado justo al lado de ellos. Este es el portador de la persona. En los antiguos teatros griegos, la persona era la máscara usada por los actores. Era una herramienta, una cara rígida con una expresión fija, utilizada para amplificar la voz y definir un papel para el público. Todos usamos máscaras para navegar por la sociedad. Es una parte necesaria del contrato social. Somos diferentes con nuestro jefe de lo que somos con nuestros hijos. Eso es normal, pero para la mayoría de nosotros, sabemos que estamos usando una máscara. Sabemos que detrás del apretón de manos profesional o la sonrisa educada, hay un ser humano real, con miedos, pensamientos extraños, emociones desordenadas y contradicciones. El peligro surge cuando alguien olvida que está usando la máscara. Comienzan a creer que la máscara es su cara. Se identifican tan completamente con su rol social, el doctor, la madre, el hombre bueno, que cortan la conexión con su propia alma. Este individuo ofrece lo que los junguianos llaman superficialidad funcional. Son agradables, pero no hay nadie en casa. Las luces están encendidas. Los muebles son exquisitos, pero la casa está vacía. Vivir con un portador de la persona es peligroso no por lo que te hacen directamente, sino por lo que te obligan a convertirte. Debido a que no pueden tolerar la imperfección en sí mismos, no pueden tolerar la realidad en ti. Toda su estructura psicológica depende de que todo permanezca suave, educado y perfecto. Si expresas una emoción cruda, una duda profunda, un momento de llanto feo o un destello de ira auténtica, se retirarán. No necesariamente te atacarán con un arma, pero se retirarán. Te mirarán con una expresión vidriosa que señala que tu humanidad es desordenada, no bienvenida y vergonzosa. Ofrecerán una banalidad que descarta tu dolor, algo que suena bien, pero actúa como un silenciador. Para sobrevivir en su órbita, inconscientemente comienzas a editarte a ti mismo. Dejas de compartir tus verdaderos pensamientos porque sabes que no aterrizarán. Pules tus propios bordes ásperos. Suprimes tu espontaneidad porque tu realidad amenaza su ilusión. Lentamente, el contagio se extiende. Comienzas a construir tu propia máscara solo para mantener la conexión, solo para ser digno de su perfección. Te conviertes en un maniquí para que coincida con su maniquí. Esta es una muerte silenciosa de la personalidad. El portador de la persona sofoca a las personas que lo rodean, simplemente succionando el oxígeno de autenticidad fuera de la habitación. Están aterrorizados de lo que yace debajo de su propia superficie, y si rascas esa superficie, te conviertes en una amenaza. Te encuentras viviendo una vida de actuación, representando un guión de un matrimonio feliz o una familia feliz, mientras mueres de inanición espiritual. Pero mientras que el portador de la persona te mata con hielo y silencio, el siguiente perfil hace algo mucho más activo y desorientador. Pasamos de la máscara congelada al salón de los espejos. Conoces este sentimiento íntimamente, incluso si no puedes nombrarlo. Estás en una conversación, tal vez sobre algo menor, y de repente el suelo se mueve. Se te acusa de estar enojado cuando estás perfectamente tranquilo. Se te dice que estás siendo egoísta cuando acabas de sacrificar todo tu fin de semana por sus necesidades. Se te etiqueta como el agresor mientras eres tú quien está allí secándose las lágrimas. Este es el dominio del manipulador inconsciente. Cuando escuchamos la palabra manipulador, pensamos en un estratega frío y calculador moviendo piezas de ajedrez para destruirnos. Pero esa es la versión cinematográfica. El verdadero peligro es el manipulador inconsciente.
Esta es alguien que usa un mecanismo psicológico llamado proyección para sobrevivir a su propio clima interno. Esta persona lleva una carga pesada y tóxica de dolor, vergüenza, agresión u odio a sí mismo no resuelto, pero su ego es demasiado frágil para llevarlo. Es demasiado pesado para mirarlo. Entonces, como una persona que sostiene una brasa ardiente, debe arrojarla a otra persona para evitar quemarse. Tú eres esa persona. Te tratan no como un ser humano con tu propia vida interna, sino como una pantalla en blanco sobre la cual proyectan su propia película interna. Si sienten odio secreto hacia sí mismos, no dirán, me odio a mí mismo. Te acusarán de juzgarlo. Te gritarán por menospreciarlos, aunque no hayas hecho nada más que apoyarlo. Si se sienten infieles en su corazón, si sus ojos están vagando, se volverán obsesivamente celosos. Revisarán tu teléfono, te acusarán de coquetear y te interrogarán sobre tu paradero. Están viendo su propio pecado en tu cara. El peligro aquí es una trampa llamada identificación proyectiva. Este es un mecanismo siniestro y poderoso, donde proyectan algo sobre ti tan implacablemente, con tal convicción, que comienzas a aceptarlo. Si alguien te dice todos los días que eres incompetente, que eres la causa de su miseria, que no te estás esforzando lo suficiente, una parte de ti comienza a creerlo. Comienzas a cuestionar tu propia memoria, revisas tus propias reacciones. ¿Estoy siendo egoísta? Tal vez sí dije eso en un tono mezquino. Comienzas a disculparte por cosas que no hiciste, solo para detener el conflicto, solo para traer la paz. Crees que estás siendo la persona más grande, pero en realidad, estás aceptando un trasplante psíquico. Estás aceptando su basura porque se niegan a llevarla a la acera. Esta dinámica es particularmente letal porque el manipulador inconsciente es a menudo encantador, sensible y profundamente herido. Su dolor desencadena tu empatía. Quieres ayudarlos. Piensa, si tan solo me explicara con suficiente claridad, si tan solo los amara lo suficiente, verán la realidad. Verán que estoy de su lado. Pero te estás perdiendo el punto. No pueden ver la realidad. Ver la realidad significaría enfrentarse al espejo, y toda la estructura de su personalidad está construida para evitar ese espejo. Estás librando una guerra contra un fantasma. Estás tratando de usar la lógica contra un mecanismo de supervivencia que fue forjado para protegerlos de su propia vergüenza. Nunca funcionará. Simplemente te agotarás tratando de demostrar que no eres el villano en un guión que escribieron mucho antes de conocerte. Mientras que el manipulador te arroja sus brasas ardientes a diario, hay otro tipo que opera según un principio diferente. Esta persona se aferra a las brasas, las empujan hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo en la oscuridad, hasta que la presión se vuelve letal. Esto nos lleva al dueño de la sombra reprimida. En nuestra cultura, a menudo confundimos la represión con la virtud. Vemos a alguien que nunca se enoja, que nunca se queja, que siempre es complaciente, que sonríe a través del dolor, y pensamos, ¡qué buena persona! Pensamos que son seguros, pensamos que son la roca. Pero Carl Jung advirtió que cuanto más brillante es la luz, más oscura es la sombra. Entendió que las leyes de la física se aplican a la psique. La energía no puede ser destruida, solo convertida. El dueño de la sombra reprimida es una bomba de tiempo andante. Han tomado cada parte inaceptable de sí mismo, su agresión natural, su sexualidad, su egoísmo, su envidia, su codicia, y la han metido en el sótano de su mente. Cierran la pesada puerta de hierro y pretenden que esas cosas no existen. Creen que si no las miran, no están allí. Pero esas cosas están vivas, tienen hambre y están creciendo en la oscuridad, alimentándose del silencio. El peligro de este perfil es su aterradora imprevisibilidad. Estás viviendo con una pelota de playa sostenida bajo el agua. Se necesita una presión muscular inmensa y constante para mantenerla sumergida. Cuando su agarre se desliza, y siempre se desliza, eventualmente, la pelota no solo flota suavemente hacia arriba, se dispara al aire con una fuerza violenta e incontrolable. Esto se manifiesta como la explosión civilizada. La persona que ha sido el modelo de paciencia durante 10 años de repente te devasta por un juego de llaves extraviado o una cuchara sucia dejada en el fregadero. Desatan un torrente de veneno,
Una andanada de agravios históricos y crueldades que parece completamente desproporcionada a la situación. Te deja en shock. Te quedas allí temblando, preguntándote de dónde vino este monstruo. Pero no fue un monstruo repentino. Estaba allí todo el tiempo, creciendo en el silencio, llevando la cuenta mientras pensabas que todo estaba bien. Pero incluso antes de la explosión, son peligrosos. La represión se filtra en una niebla tóxica de agresión pasiva, se filtra en sabotajes accidentales, en cumplidos indirectos que pican una hora después, en una frialdad que puedes sentir pero no puedes nombrar. Te castigan por vivir las libertades que se niegan a sí mismos. Si te permites estar enojado, te miran con desdén, no porque estés equivocado, sino porque tu libertad les recuerda su propia jaula. Si persigues tu placer, te llaman irresponsable. No están protegiendo su virtud, están protegiendo su prisión, y tarde o temprano, intentarán ponerte en una celda justo al lado de ellos, porque tu libertad es un insulto a su sacrificio. Este deseo de encarcelar a otros nos lleva a una forma más estructurada y autoritaria de peligro inconsciente. A veces, la amenaza viene envuelta en la bandera de la moralidad, la religión, la política, o hacer lo correcto. Este es el controlador moral. Mientras que el tipo de sombra reprimida está librando una batalla interna, el controlador moral convierte esa batalla hacia afuera y la militariza. Se convierten en los inquisidores de la vida diaria. No quieren conocerte. Quieren juzgarte. No quieren conexión. Quieren cumplimiento. El controlador moral opera en un sistema binario riguroso. Bueno contra malo, correcto contra incorrecto, limpio contra sucio. Nosotros contra ellos. Se posicionan firmemente del lado de los ángeles, pero Jung observó una dinámica aterradora en este tipo de rectitud rígida. Señaló que cuando un ser humano afirma ser puramente bueno, cuando se identifica únicamente con la luz, sufre una disociación, dividen su oscuridad y la proyectan por completo sobre el mundo que los rodea. El controlador moral necesita pecadores para sentirse como un santo. Necesitan que seas defectuoso para que puedan ser el corrector. Necesitan que seas menos que, para que puedan seguir siendo más que. Esto es culpa convertida en arma. No te controlan con fuerza física. Te controlan hackeando tu conciencia. Dicen cosas como, solo te digo esto por tu propio bien. O, solo quiero que seas la mejor versión de ti mismo. O, Dios espera más de ti. Pero el subtexto es siempre el mismo, sé como yo, o no vales nada. Actúan como un faro cegador, proyectando un haz de luz intenso sobre tus defectos, para mantener sus propias rocas dentadas ocultas en la oscuridad. Vivir con esta persona es como vivir en un tribunal permanente, donde siempre eres el acusado y nunca el juez. Empiezas a controlar tus propios pensamientos. Dejas de hacer cosas que te dan alegría. Un pasatiempo, una amistad, un tipo de música, porque ya puedes escuchar su voz en tu cabeza diciéndote que es frívolo, inmoral o incorrecto. Pierdes tu autonomía moral. Te conviertes en un niño que busca la aprobación de un padre que nunca puede estar satisfecho, porque su insatisfacción no se trata de ti. Se trata de su necesidad desesperada de mantener el foco alejado de su propio caos interno. Si dejaran de juzgarte por un minuto, tendrían que juzgarse a sí mismo, y ese es un destino que te destruirán para evitar. No están tratando de salvar tu alma. Están tratando de silenciar sus propios demonios gritándoles a los tuyos. El controlador moral es rígido, predecible y constante en su juicio. Pero el siguiente perfil es la definición de caos. ¿Alguna vez has interactuado con alguien que parece ser 2 o 3 personas diferentes que habitan el mismo cuerpo? Un día son el alma más amable, generosa y amorosa que jamás hayas conocido. Te hacen sentir visto y apreciado. Al día siguiente, o quizás a la hora siguiente, sus ojos cambian, la luz se apaga, su tono baja. Se convierten en un extraño que te mira con desprecio, sospecha o fría indiferencia. Esto no es un trastorno bipolar. Este es el dominio del complejo. En la psicología junguiana, un complejo es como una personalidad astillada. Es un nudo de recuerdos inconscientes, traumas y emociones congeladas que se separa de la personalidad principal y forma su propio pequeño gobierno dentro de la mente. Todos los tenemos,
pero en algunas personas, los complejos están tan cargados que pueden apoderarse de todo el sistema. Cuando se activa un complejo, secuestra el asiento del piloto. La persona que amas, el adulto racional que conoces, es empujado a la bodega de carga, y el complejo vuela el avión. Esta es la razón por la que puedes tener una conversación racional con ellos en un minuto, y al siguiente, te están gritando debido a un tono de voz específico que les recordó inconscientemente a su padre en 1995. El peligro aquí es la inconsistencia. Si alguien siempre fuera cruel, te irías. Si siempre estuvieran locos, les conseguirías ayuda o te distanciarías. Pero la persona compleja es intermitente. Te dan el amor suficiente, la lucidez suficiente, los momentos asombrosos suficientes para mantenerte enganchado. Te dices a ti mismo, ese no era realmente el ayer. Eso fue el estrés. Hoy han vuelto. Este es el verdadero ellos. Te vuelves adicto a los buenos momentos y aprendes a soportar los malos. Esto crea el fenómeno de caminar sobre cáscaras de huevo. Te vuelves hipervigilante. Escaneas el entorno en busca de minas terrestres. Dejas de hacer bromas porque podrían ser malinterpretadas. Dejas de mencionar ciertos temas. Reduces tu mundo para que encaje en el estrecho corredor de su estabilidad. Estás viviendo con una persona secuestrada. La tragedia es que a menudo no recuerdan o no entienden la gravedad de su cambio. Se despiertan del complejo preguntándose por qué estás llorando, por qué estás distante. Se sienten como la víctima porque, en su mente consciente, no hicieron nada. Fueron poseídos por un patrón que no han examinado. Pero tu sistema nervioso no puede distinguir entre una posesión y una elección. Tú eres quien absorbe el daño de la explosión de su guerra interna. Y con el tiempo, el estrés de la imprevisibilidad destroza tu propia salud mental. Finalmente, llegamos al peligro más silencioso, más generalizado y quizás más difícil de identificar. Esta persona no grita, no te juzgan, no explotan, no usan una máscara de perfección. De hecho, parecen inofensivos, parecen necesitarte. Este es el vampiro psíquico. Jung describió este estado como un fracaso de la individuación, una negativa a convertirse en un ser humano separado e independiente. En lugar de hacer crecer sus propias raíces en la tierra para obtener sustento, actúan como una enredadera de hiedra, envolviéndose alrededor de un huésped para alcanzar la luz del sol. El vampiro psíquico opera a través de la simbiosis patológica. Se presentan como la víctima eterna, el que simplemente no puede tener un respiro, el que siempre está en crisis, el que necesita ayuda interminable, consejos interminables, tranquilidad interminable. Pero presta atención. ¿Alguna vez resuelven el problema? Les das consejos, les prestas dinero, les ofreces horas de tu tiempo escuchando sus problemas, y la semana que viene, están exactamente en el mismo lugar. No quieren la solución, quieren la alimentación, quieren tu atención, tu tiempo y tu fuerza vital para llenar el agujero donde debería estar su ser. Esto es incompetencia convertida en arma. Al actuar como indefensos, te obligan a asumir el papel de cuidador, el salvador, el fuerte. Se siente bien al principio. Seduce tu ego. Piensas, yo soy el estable, puedo ayudar. Pero lentamente, te das cuenta de que estás cargando con un peso muerto. Dejas las interacciones con ellos sintiéndote físicamente pesado, necesitando una siesta, sintiendo una niebla gris asentarse sobre tu cerebro. Esa es la sensación literal de que tu energía está siendo cosechada. Te atan con lástima. La lástima es una de las cadenas más fuertes en el arsenal humano. Si intentas establecer un límite, si dices, no puedo hablar esta noche, se derrumban, lloran. Te acusan de abandonarlos cuando más te necesitan. Te mantienen como rehén con su fragilidad. ¿Cómo puedes ser tan cruel con alguien tan débil? Pero no te equivoques, esta fragilidad es una táctica. Es una estrategia de supervivencia. Como la vid, estrangularán el árbol para sobrevivir. No lo hacen por malicia, lo hacen por una necesidad desesperada e infantil de ser llevados, pero no puedes llevar a otro ser humano a través del umbral de la vida. Si lo intentas, ambos se derrumbarán. Perderás tu propia flotabilidad tratando de mantenerlos a flote. Hemos recorrido la galería del inconsciente.
el portador de la persona que te congela con la perfección, el manipulador inconsciente que reescribe tu realidad, la sombra reprimida que explota cuando la presión se vuelve demasiado alta, el controlador moral que te aplasta con la culpa, el complejo que secuestra la paz con el caos, y el vampiro psíquico que se alimenta de tu vitalidad. Reconocer estos 6 perfiles es el primer paso hacia la seguridad. Es el momento en que ves el caballo de madera por lo que es. Pero el conocimiento por sí solo no es protección. La espada de la conciencia corta en ambos sentidos, y debes estar dispuesto a empuñarla. Primero, debes usarla externamente. Debes cortar los lazos que te unen a estas dinámicas tóxicas. Esto significa establecer límites que puedan causar conflicto. Significa negarse a aceptar la proyección. Significa decir, yo no soy la persona que estás describiendo. Y alejarse. Significa negarse a ser el anfitrión de la sombra de otra persona. Significa comprender que no puedes salvar a alguien que no quiere despertar. Ese es el trabajo externo. Y es aterrador porque a menudo significa perder relaciones que han definido tu vida. Pero luego, y esta es la parte más crítica, debes tomar el espejo. Esta es la parte que duele. Esta es la parte que la mayoría de la gente se salta. Y debido a que se la saltan, repiten el ciclo. Debes mirarte en el espejo y hacerte las preguntas devastadoras. ¿Dónde soy el maniquí? Escondiendo mi dolor detrás de una sonrisa. ¿Dónde manipulo a otros para evitar mi propia vergüenza? ¿Dónde está mi sombra reprimida esperando explotar? ¿A quién estoy juzgando para sentirme mejor conmigo mismo? ¿A quién estoy drenando porque me niego a mantenerme en pie por mis propios medios? Jung dijo, no se llega a la conciencia sin dolor. Es doloroso darse cuenta de que podría ser el villano en la historia de otra persona. Es doloroso ver que la oscuridad no está solo allá afuera, sino también aquí adentro. Pero ese dolor es el fuego que limpia. Ver la oscuridad en los demás es inteligencia. Verla en ti mismo es sabiduría. Cuando integras estas partes de ti mismo, cuando aceptas tu propia sombra, dejas de ser un gancho para las proyecciones de otras personas. Te vuelves resbaladizo para ellos. No pueden aferrarse a ti porque no tienes nada de lo suyo en tu bolsillo. Te vuelves completo. Y una persona completa es la fuerza más poderosa del mundo, porque son los únicos que son verdaderamente libres.